porque tenemos dos bombazos que va a dejaros con la boca abierta, porque... Nadie vio venir esto. Una acusación de infidelidad en directo, Sandra Barneda parando el plató y una respuesta que dejó a todos en shock. Bienvenidos al debate final de la Isla de las Tentaciones. Calma, que tenemos mucho de lo que hablar. Este debate empezó fuerte y terminó ardiendo. Sandra Barneda aparece eufórica y va directa al grano. La novena temporada ha superado la octava temporada y gracias a ellos 7 parejas, 20 solteros y solteras. Anuncia que la novena temporada de La Isla de las Tentaciones ha superado a la octava y confirma que habrá 3 debates finales. El primero de los 3 debates finales que vamos a tener. Pero no deja ni un segundo para celebraciones, porque la primera invitada al plató es Sandra. Buenas noches a mi tocaya. Sandra, buenas noches. Buenas noches, Sandra. La exnovia de Juanpi. Sandra Barneda le pregunta qué siente al escuchar La Luz de la Tentación, y ella responde sin rodeos: Nada bueno, es recordarlo todo, vivirlo todo. Mi pareja, no, todo lo que sentíamos cada vez que veíamos esa alarma sonar. En una palabra, ¿qué sientes por Juanpi ahora mismo? que no agradece para nada esos momentos. El ambiente se vuelve incómodo. Entonces llega la pregunta clave. ¿Qué siente hoy por Juanpi? En una palabra, ¿qué sientes por Juanpi ahora mismo? Absolutamente nada. Sandra lo deja claro. Eso ya es historia pasada. Pero Sandra Barneda va más allá y va directa a por Juanpi. Juanpi, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Le hace una pregunta muy directa. En una palabra, ¿qué sientes por Sandra? Y él responde seguro de sí mismo, con mucha firmeza. Odio, que ha dicho muchas cosas feas de mí que no me han gustado y que no me ha pedido ni perdón. Sandra nota ese tono y le pregunta por qué hay tanto odio y rencor. Espero que le pidas explicaciones y que ese odio pues se atempere y pase a otro tipo de emoción. Juanpi cambia la cara y responde visiblemente desilusionado. Y justo cuando la tensión está en lo más alto, Sandra Barneda anuncia un imprevisto. Algo que acaba de ocurrir y que no estaba previsto. Esta noche, Álvaro y Mayeli... Mayeli y Álvaro no han podido acudir al debate porque Mayeli se ha sentido mal y está bajo atención médica. Más adelante se sabrán más detalles. Se ha impedido acudir a este debate. Enseguida vamos a intentar hablar con ellos a lo largo de la noche para que nos... El programa continúa y Sandra vuelve al centro del plató. ¡Adelante, Sandra! Le pregunta a Sandra cómo han sido estos 2 meses, y ella admite que han sido muy duros. ¿Cómo han ido estos 2 meses para ti? Han sido duros. La emisión, verte, ha sido duro. Entonces llega la pregunta que nadie esperaba. Si no se hubiera enterado de lo de Juanpi, si se habría liado con Andrea. ¿Tú te hubieras liado con Andrea? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Su respuesta deja a todo el plató en shock. Sandra Barneda le recuerda que ha tenido 2 decepciones muy seguidas. Tú tienes o has tenido 2 decepciones, cuyo nombre es Juanpi, y la segunda, cuyo nombre es Andrea. Y anuncia que Juanpi va a entrar al plató. Es que entre Juanpi. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Otra vez. Puedes sentarte si quieres. La diferencia. ¿Qué diferencia? Juanpi entra, saluda a Sandra Barneda, pero no saluda a Sandra. Silencio total. Nadie dice nada. Hasta que Sandra rompe el hielo. Trae pipa o algo, ¿no es? Que nos entretengamos porque vamos. Vas. Bueno, yo... Juanpi es claro. Dice que no le desea nada malo, pero que no quiere saber nada de ella. Al menos miraros. Nah, yo ya le deseo el bien y te lo sigo diciendo, que no quiero tenerla en mi vida. Que lo suyo está terminado para siempre. La odio y la voy a odiar siempre. Las discusiones vuelven y queda claro que no hay vuelta atrás. Sandra Barneda, al ver que lo de ellos está completamente roto, invita al plató a Andrea, el italiano. La bienvenida a tu segunda decepción. ¿Quieres presentarle tú? No, tú. No. Nada más entrar, Juanpi empieza a lanzarle indirectas. Que entre la Air Fryer. Qué guapo. Sandra le pregunta por qué habla así de Andrea y él responde. ¿Por qué has presentado a Andrea como la Air Fryer? Porque, como ya dije, es un robot
y encima calienta a las mujeres. Luego Sandra se dirige a Andrea y le pregunta por qué se agobió. Entonces, ¿por qué te agobias? Pero vamos a ver, o sea, yo me agobié por las circunstancias, en plan, no ¿Te podía. agobiaste porque yo te metí presión? No, Andrea explica que fue por las circunstancias y que no sabía cómo dejarla. ¿Me puedo sentar allí ya con A la ver. niña? Yo quiero No, decir algo. todavía no. Sandra Barneda le pregunta entonces a Sandra si siente algo por Andrea, y ella lo deja claro, ya no siente nada. ¿Reacción por Andrea? No. En el plató muchos aseguran que Andrea le dio una patada emocional a Sandra, pero él lo niega. Yo pienso que eso es una excusa para dejarla. Porque Una patada a esta chica, es lo que yo veo. no creo que le dado una Antes de que el tema se enfríe, Sandra Barneda suelta el primer bombazo de la noche. Pero vamos con el primer bombazo de la noche. Ya sabéis que tenemos dos. Andrea y Alba, la ex de Gerard, estarían juntos. Las dos personas son... Andrea vuelve al plató para dar explicaciones y asegura que no ocurrió nada. ¿Has estado con Alba? ¿Qué va, no? Hemos salido todos juntos el sábado pasado de fiesta. Que se vieron con más gente de la isla y que todos son rumores falsos. No Había más ocurrió gente. nada. ¿Qué va? Hubo noche de paseo. ¿Cómo que Dice que Alba es la ex de Gerard y que Gerard es su mejor amigo. Tú estabas en un reservado con Alba. Ya solo por ser la ex de Gerard, que es un amigo mío, no haría eso en la vida. Y entonces entra Mara. Entra besándose con Juanpi y dejan claro que siguen juntos como pareja. Pero Sandra Barneda avisa de que todavía queda un bombazo más. El momento de saber esa supuesta infidelidad. ¿Tú tienes pruebas? Pregunta a Elena si tiene pruebas de lo que va a decir. Uy. Yo no, pero yo he visto. Ah, tú has visto. La persona que ha sido infiel. Elena responde que no las tiene ella, pero que vio lo que pasó. Y lo suelta. ¿Es? Mara. Mara habría sido infiel a Juanpi. El plató se queda en shock y Juanpi también. No me lo creo. Sandra Barneda le pregunta a Mara si es verdad. Mara lo niega todo y pregunta dónde están las pruebas. Y he visto que hablabais y tal. ¿Y las pruebas? Yo no las tengo. Y para él tú eras como su medio novia. Elena insiste en que el chico con el que estuvo Mara sí tiene las pruebas y que para ese chico, Mara era su media novia. Mara pone cara de incredulidad y asegura que todo es mentira. Cágate, lorito, tío. Venga, va. Pobre Juanpi. Yo que tú O sea, dirías, creo es que que no no tienes se ha notado sentido. rara, Pero, yo- bueno, espérate, ahora tú también. Pero Juanpi ya no lo tiene tan claro y pide explicaciones. A Mara no le sienta nada bien que Juanpi dude de ella. Sandra interviene. Ahora tú también tienes que poner los cuernos como quiere que esté. Yo sé que está dolía. Que iba tú diciendo a mosquita muerta con la raqueta. Traerme la raqueta que la había aplazado yo a ella, va. Le dice las cosas claras y la pone en su sitio. El plató arde. Las caras lo dicen todo Lo que me decía, que eres peor, eres más mala que Judas. ¿Qué estás hablando? y justo ahí termina el primer debate. Nos hemos quedado sin tiempo. Volvemos, ya sabéis, la luz de la tentación. Esto solo acaba de empezar. Ahora dime tú, ¿crees a Mara o piensas que Elena dice la verdad? Te leo en comentarios. Pero una de ellas ha tomado una triste decisión: poner fin a su relación para siempre. Y no olvide, mañana subiré el segundo debate. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.